Muy buenas compañeros y compañeras. Bienvenidos a este directo semanal. Quiero pediros disculpas porque la semana pasada no me dio tiempo de hacer el directo y deciros que esta semana voy a intentar recuperar el tiempo perdido. Hoy quiero orientar este directo, o quiero hablar en este directo, sobre cómo orientar la preparación de un equipo de seguridad. Digamos que formas parte de un equipo o seas jefe de uno, creo que tener un punto de vista externo de cómo orientar la preparación siempre puede darte una idea para implementar en tu equipo de trabajo o proponerlo a tu jefe. Entonces sí me gustaría hablar de esto, de cómo orientaría yo la preparación de un equipo de profesionales. Esto, aunque está orientado a profesionales de la seguridad y algunas de las cosas que os voy a decir son técnicas, sí que es cierto que también va a haber muchas que se pueden aplicar a cualquier equipo de trabajo y creo que desde el punto de vista del liderazgo, aunque no seáis profesionales de la seguridad, os puede servir. En este sentido, y empezamos, quiero decir que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando enfrentamos una preparación es que el 95% de las veces es mucho más importante el contexto que el contenido. Normalmente, por nuestro sistema educativo, estamos acostumbrados a las ponencias magistrales, a que el profesor llegue y aporte un montón de contenido de golpe, muchas veces en teóricas de 1 hora, en las que el alumno absolutamente a partir del minuto 10 ya desconectado y no se entera absolutamente de nada, y el profesor se va pensando que ha hecho una gran labor ese día. Entonces creo que, por un lado, hay que terminar con esas clases magistrales, ¿vale?, en las que el profesor aporta muchísimo contenido, pero no tiene nada en cuenta el contexto. Y tenemos que trabajar más en que el personal se vaya aprendiendo algo, en que el contenido que yo aporte se lleve integrado una vez finalizada esa sesión de aprendizaje, en que el ambiente que yo cree cuando doy esa teórica magistral sea agradable para los alumnos y en el que puedan expresar sus ideas libremente y se cree un ambiente en el que la gente pueda aprender sin ser castigados por no saberse lo que estoy preguntando, sin que parezca que ya tenían que venir aprendidos de casa y sin que se castiguen sus errores. Eso por un lado. Desde el punto de vista del contexto, también tenemos que tener en cuenta que en el ambiente profesional, o al menos yo lo he visto así, lo he vivido así, en el ambiente profesional parece que el personal antiguo, cuando llega alguien nuevo a la unidad, parece que tiene que venir aprendido de casa. Y muchas veces se fomenta o se, digamos, utiliza el búscate la vida, ¿no? El que el chaval aprenda a base de palos, a base de probar y a base de picaresca, digamos. Cuando realmente la forma más rápida de alguien para aprender es que un antiguo o un jefe te enseñe cómo se hace una vez, porque ese jefe ya ha pasado por un proceso y probablemente lo ha optimizado. Entonces la forma más rápida de aprender es que ese jefe o ese compañero antiguo enseñe, ¿vale?, y no castigue, enseñe cómo hacer las cosas de la forma más óptima. Y esa es la forma en la que la persona que acaba de llegar va a absorber más rápido el conocimiento y se va a poner a funcionar mucho más rápido. Entonces, esto también es parte del contexto, ¿vale? Si nosotros llegamos a una unidad y lo único que se hace es hacernos que nos busquemos la vida y encima se castiga el fracaso, tenemos una mala combinación ahí para el aprendizaje, ¿vale? Las personas no van a absorber tan rápido el aprendizaje. Entonces, dentro del contexto tenemos eliminar las clases magistrales e intentar aportar el contenido de valor con el que yo soy capaz de retener. Es decir, si yo voy a dar la clase, el contenido que debe tener esa clase debe ser aquello que yo soy capaz de retener, ¿vale? No una gran cantidad de información que ni siquiera yo me sé, que las he puesto todas en 17 millones de traspas y le suelto el cilindro a la gente que está en la clase y no han aprendido nada. Esto es todo el mundo, podríamos estar hablando sobre el aprendizaje en otro directo a lo mejor lo hago, pero solo quiero daros esos 3 tips. El contexto es más importante que el contenido y dentro de eso no dar clases magistrales, enseñar solo lo que yo soy capaz de retener y una información aceptable para esa sesión, dependiendo de la duración de la sesión. Y también habrá que hablar mucho de la duración de esa sesión, ¿vale?, para que la gente aprenda. El no fomentar el búscate la vida, el enseñar realmente a las personas que llegan nuevas. Y el último punto que os quería comentar es el no castigar el error. Es decir, está demostrado
y en Estados Unidos se utiliza mucho este tipo de dinámicas, que la gente aprende más cuanto más se expone al error. Es decir, cuanto más sales de tu zona de confort, más rápido vas a aprender. Y para eso te tienen que dejar equivocarte, ¿vale? Esto, como os digo, en Estados Unidos está mucho más extendido por el tema empresarial y tal. Y en España, desde pequeño se castiga mucho el error. Y la gente tiende a tener miedo a cometer un error. Entonces, con estas tres cosas vamos a preparar, digamos, o a caldear el ambiente para un buen aprendizaje. Como os digo, es muy importante que dejéis a la gente equivocarse, porque esa es la forma más rápida de aprender. Cuantos más errores se cometen, más rápido se va a dar la gente cuenta de cómo no se hacen las cosas y van a hacerlas bien mucho más rápido. Entonces, exposición al error y no tener miedo a fracasar va a hacer que la gente aprenda mucho más rápido, ¿vale? Entonces, esas tres cosas: fin de las claves magistrales, fin del búscate la vida y dejar a la gente equivocarse y fomentar el error desde un punto de vista positivo del aprendizaje. Bien, continuando con todo esto, yo os diría también que tenemos, cuando nosotros somos los que vamos a enfrentar esa formación, y también es bueno que lo conozcamos para enseñárselo a la gente y aplicarlo con la gente, es que tenemos tres formas de enfrentarnos a cualquier tipo de formación. La primera forma es en la que yo voy a la formación y voy pensando a ver qué narices me cuenta este tío si yo ya sé mucho sobre este tema. La segunda forma en la que podemos ir a una formación es que cuando alguien nos está dando esa clase o esa sesión o ese seminario o lo que sea, vamos desde un punto de vista en el que si algo de lo que nos explica ya lo sabemos, decimos, esto ya lo sé, ¿no? Y el tercer punto de vista es cuando antes de la formación llegamos allí, vaciamos la mochila que traemos del pasado, tanto de conocimientos como de bagaje, y entramos con la mochila vacía, esperando y abiertos a ver qué nos puede aportar esa persona. Porque aunque esa persona, incluso en el caso de que estuviera menos preparada que yo, estoy seguro de que en esa formación me va a aportar algo que yo todavía no sé y que me lo voy a llevar integrado, ya sea de contenido o de cómo esa persona explica, de cómo dar clase, a lo mejor de comunicación. A lo mejor sabe menos que yo técnicamente, pero es un experto en comunicación y puedo aprender mucho en ese sentido, ¿vale? Entonces, siempre que afrontemos una formación, yo os recomendaría que utilizaréis la tercera vía. Es decir, que vayáis pensando en vaciar la mochila antes de entrar y cuando entréis, intentar absorber lo máximo posible de esa formación, ¿vale? En cuanto a las otras dos formas de enfrentar esa formación, de a ver qué me cuenta este tío y esto ya lo sé, yo os diría que el primero está muy relacionado con la humildad. Y la humildad para mí, aparte de ser uno de los valores fundamentales, algún día haré un directo solo de la humildad, me va a impedir o me va a permitir el aprendizaje. Es decir, una persona humilde va a aprender muchísimo más que una persona que tiene el ego elevado. Y me explico. La humildad, por lo general, suele ser una puerta al aprendizaje, porque primero, para darte cuenta de que no sabes algo, necesitas tener un nivel adecuado, tanto de seguridad como de humildad, para autopermitirte, digamos, el abrirte a ese nuevo aprendizaje, ¿vale? Y darte cuenta de que no lo sabes todo. Y en segundo lugar, lo que os he comentado de cuando alguien te está explicando algo y tú lo enfrentas desde el punto de vista de ya lo sé, yo la siguiente pregunta, o lo que intento hacer conmigo mismo cuando yo me encuentro o me sorprendo a mí mismo en esta pregunta es, vale, ya lo sabes, pero ¿y aplicas esto que te estoy contando? Es decir, ¿lo aplicas con resultados? Porque la mayoría de la gente tiene el conocimiento o absorbe conocimiento, pero no lo aplica en nada, no se lo enseña a nadie, no lo comparte con nadie, no lo aplica en su vida y esos conceptos, digamos que no los lleva a la práctica. Entonces, por mucho que sepa o por mucho conocimiento que tenga, ¿cuánta gente o cuánto conocimiento de ese que yo tengo, si es que tengo tanto, aplico? ¿Vale? Y aplico con resultados. Porque muchas veces intentamos aplicar algo, pero tampoco funciona. Es decir, yo quiero ponerme en forma y empiezo a entrenar, pero las primeras veces que empiezo a entrenar, voy pez. Las primeras veces que empiezo a alimentarme bien, voy pez. Entonces, siempre es importante que esos conocimientos que tengo los aplique y que los aplique con resultados, ¿vale? Y esto es un poquito lo que os quería decir, que cuando os enfrentéis a una formación y a la gente hay que transmitírselo en el mismo sentido, tenemos que ir con la intención de vaciar la mochila y llenarla con el conocimiento que podamos de esa persona, ¿vale? Y os aconsejo que lo hagáis así porque la verdad es que vais a obtener mucho más que yendo con un punto de vista negativo. Es un pequeño cambio, pero puede marcar la diferencia, ¿vale?
Bien, ahora me meto ya de lleno en cómo orientaría yo la preparación de un equipo de trabajo. En primer lugar, como os digo, fomentando un ambiente de trabajo que sea favorable al aprendizaje. En segundo lugar, lo que diría más importante es que esa persona, en cuanto aterrice en el puesto de trabajo, lo primero que tiene que hacer es habituarse a sus cometidos, o sea, los cometidos que tiene en su propio puesto, en este puesto que acaba de coger, y al material que tiene que manejar, ya sea un ordenador si es un trabajo administrativo, o sea, sus herramientas de trabajo si es que está en la calle, o los vehículos que tiene que manejar, los medios de transmisiones, lo que sea. Lo principal es que sepa rápidamente qué cometidos tiene y qué material tiene que aprenderse. ¿Vale? De tal forma que él también pueda auto prepararse para ese aprendizaje que tiene que hacer. Eso obviamente no es inmediato, es decir, ya eso nos puede llevar incluso meses. También os diría que si sois jefe de equipo y llegáis a una unidad nuevos, esto podemos hacer otro día sobre liderazgo, no arrambléis con todo lo establecido, ¿vale? Llegad y observad primero cómo se hacen las cosas, porque cada puesto de trabajo necesita de aprendizaje, incluso los puestos de mando, ¿vale? Entonces, que os toméis las cosas con calma y no lo cambiéis todo el primer día. Entonces, lo primero que yo haría, como os digo, es coger ese equipo de trabajo, hacer una pequeña, digamos, observación de cuál es el nivel de cada uno de los componentes de ese equipo de trabajo, y digamos que aislando un componente, lo que haría sería dejarle tiempo y explicarle cuáles van a ser sus cometidos principales, por un lado, y qué material va a tener que manejar, y darle el tiempo y la formación necesaria para que aprenda a hacerlo lo más rápidamente posible. En segundo lugar, lo que haría sería orientar ya la preparación a los aspectos individuales. Es decir, esa persona que tengo como subordinado, sea jefe o sea individuo de un equipo, yo tengo que darle los conocimientos técnicos que necesita para ese puesto. Hablando desde el punto de vista de la seguridad, yo, como os digo, serían, en primer lugar, los cometidos que tiene que hacer, el material que tiene que manejar, y entonces ya nos meteríamos en formaciones más complejas que a mí me gusta, digamos, agrupar en ciclos. Es decir, podemos decirlo en formaciones, ¿vale? En formaciones temporales que duran un tiempo limitado en el que yo concentro toda la formación sobre un determinado tema en ese periodo de tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues imaginaos, por ejemplo, si vamos a aprender defensa personal, hacer, por ejemplo, un seminario de una semana, como de 2 horas al día, 3 horas al día, en la que yo concentro toda la información sobre ese tema. Aparte de por distintas teorías del aprendizaje, de que el cerebro relaciona mejor la información que tiene, digamos, más, digamos, que accede mejor a la información y la retiene mejor si nosotros ahondamos sobre un tema en un determinado tiempo. Es decir, imaginaos que yo quiero aprender sobre neurociencia. Si yo los libros que me los leo todos en el mismo mes, es mucho mejor que si yo leo sobre neurociencia la primera semana de febrero y luego vuelvo a leer sobre neurociencia la primera de marzo, la primera de abril, la primera de junio, ¿vale? Si yo me leo los 4 libros seguidos, el conocimiento que voy a adquirir sobre esa materia va a ser mucho mayor. Y por eso, por esa concentración de conocimiento, a mí me gusta concentrar las formaciones en un tiempo determinado. También porque es mucho más fácil así controlar a la gente que la ha recibido y la que no, y también tener indicadores al final de qué objetivos hemos alcanzado con esa formación y poder corregir si alguien no ha alcanzado los objetivos para aumentar esa formación o ampliarla y que pueda alcanzar los objetivos. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, eso. ¿Qué aspectos trataría yo individuales de formación para un profesional de seguridad? Pues creo que son muy comunes tanto para Fuerzas Armadas como para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como para seguridad privada, siempre que esté en un puesto táctico. En general, la formación individual, que para mí es más importante a la hora de desempeñar cometidos de seguridad, va a ser siempre muy parecida. Y yo priorizaría, en primer lugar, que ya os lo dije en el directo anterior, priorizaría los primeros auxilios en combate, es decir, el TCCC. Hay un montón de empresas ya que lo dan en España con certificación de NAEMT, ¿vale? Y esa sería la primera capacitación que daría yo a mi personal, o de lo más importante. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios en combate pueden salvar no solo nuestra vida, sino la de nuestros compañeros e incluso la de terceros, civiles, etcétera, etcétera. Entonces me parece una formación fundamental. En segundo lugar, me iría a trabajar el tiro, tanto de precisión como táctico como defensivo. ¿Vale? Cuando hablo de tiro defensivo me refiero a todo aquel tiro que tengo que mezclar ya con el cuerpo a cuerpo por la corta distancia a la que nos enfrentamos al adversario.
Entonces, en primer lugar, TCCC, en segundo, tiro, en tercero, me metería con preparación de combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Es decir, defensa personal, combate cuerpo a cuerpo, reducción, agrietamientos, combate en el suelo, combate de pie, con armas y sin armas, ¿vale? También lo concentraría, a ser posible, en ciclos o en periodos de formación. Y por último, yo considero una cosa muy importante para los cometidos de seguridad, que no se suele tratar tanto, ¿vale? Que es la cartografía digital. Estamos en el siglo XXI y aunque antes nos movíamos a plano, para todo el mundo de la seguridad creo que es muy importante o sería muy productivo que tanto individualmente como a nivel de equipo tengamos a alguien especializado en cartografía digital. ¿Vale? Está muy bien lo de los planos, lo de los mapas de carretera, etcétera, etcétera, pero ahora mismo en el móvil o en una tablet podemos llevar cualquier mapa de la zona en la que tengamos que trabajar de cualquier parte del mundo, tanto en 3D como simplemente foto aérea o mapa, ¿vale? O raster. Y creo que es un aspecto bastante importante para un equipo de seguridad. Entonces yo lo que haría sería especializar a alguien dentro del equipo y que enseñe a los demás en el tema de cartografía digital. La idea es que en la zona que vamos a desempeñar nuestros cometidos de seguridad tengamos un plano descargado y foto aérea de al menos las poblaciones por las que nos vamos a mover, de tal forma que podamos cambiar entre el plano y foto aérea y bueno, pues para esos cometidos de seguridad es muy importante. Si tenemos algún incidente o algún problema, rápidamente vamos a estar geolocalizados, es decir, vamos a tener el mapa delante de dónde estamos. Si tenemos que buscar una salida dentro de una población, vamos a tener mucho más fácil si tenemos el mapa actualizado a tiempo real de dónde nos encontramos. Y si alguien se pierde, es mucho más fácil reunir al equipo, si alguien del equipo o del vehículo, si es que trabajamos con él, sabemos, digamos, tenemos localizado dónde está el resto de nuestro equipo, ¿vale? Entonces veo muy importantes esos 4 aspectos. Y es lo que yo priorizaría en la preparación del personal y es lo que intento priorizar. TCCC, tiro en todos los aspectos, tanto de precisión a larga distancia como tiro táctico a media distancia y tiro defensivo a muy corta distancia, combate cuerpo a cuerpo con armas y sin armas y por último cartografía digital, ¿vale? Esos creo que son aspectos fundamentales en la preparación en el siglo XXI. Una vez tenemos a este individuo formado en estos aspectos y en paralelo a esa formación en estos aspectos, yo lo que haría sería procurar que el ambiente de trabajo propicie una estabilidad, digamos, psicológica y física del personal. O incluso un desarrollo, es decir, intentar que ese periodo de formación también trabaje aspectos, digamos, colaterales o complementarios, como son la psicología y el entrenamiento físico. Ya os dije en el anterior directo los 3 pilares de la preparación, si no en mi perfil podéis ver el vídeo anterior. Para mí los 3 pilares de la preparación son el aspecto técnico, el psicológico y el físico. Entonces, el tener o elevar, digamos, la preparación física y la preparación y la estabilidad psicológica del personal a la vez que lo instruyo o que lo entreno, me parece fundamental para que esa persona, lo primero, siempre esté equilibrada y por tanto pueda hacer frente a cualquier situación, porque su estado psicológico y su crecimiento psicológico va en paralelo a su preparación técnica y por tanto su endurecimiento va a ser mayor para enfrentar y su nivel de gestión de problemas va a ser mucho mayor. Y también la preparación física le va a permitir, digamos, poder cumplir con esos cometidos técnicos sin problemas, ¿vale? Es decir, esa preparación física que incluye, como os dije el otro día, entrenamiento, nutrición y descanso, le va a permitir estar en buena forma física y por tanto enfrentar las cosas tanto psicológicamente como físicamente, ¿vale? Si es que tiene que realizar algún cometido de seguridad, ya sea correr detrás de alguien, subir escaleras, arrastrar a alguien, esa condición física le va a permitir realizarlo sin ningún problema. Entonces, la preparación física no tenemos que ser atletas, pero sí tenemos que hacer que nos permita, digamos, desarrollar nuestros cometidos con normalidad. Una vez tenemos al individuo formado técnicamente en esos 4 aspectos y, como digo, el trabajo psicológico y físico es una cosa que no puede parar nunca, tiene que ser constante también en la formación, porque nos va a permitir que ese individuo también en el tiempo alargue esa formación. Es decir, si nosotros le metemos mucha caña a alguien pero lo quemamos en 6 meses, esa preparación no puede durar mucho más, ¿vale? Esa persona va a ser baja, ya sea físicamente porque se ha lesionado o psicológicamente porque lo hemos quemado. Entonces, esto tiene que ser una carrera a largo plazo y la formación tiene que durar toda la vida o toda la vida profesional. Entonces, esa preparación, tanto física como psicológica, tiene que ser constante y no podemos dejarla porque en el momento que lo dejemos, pues, por ejemplo, físicamente
perderíamos todo lo que hubiéramos ganado y psicológicamente perderíamos estabilidad y por tanto no podríamos, digamos, formar o contar con esa persona a largo plazo, ¿vale? Entonces, esto desde el punto de vista individual. ¿Qué haría yo cuando ya tengo a una persona formada técnicamente y, sigo formándola a un nivel aceptable físico y psicológico? Lo que voy a hacer va a ser empezar a trabajar cosas de equipo, es decir, cometidos del equipo. Y a esto me refiero, pues imaginaos, por ejemplo, un equipo de escoltas pues va a empezar a hacer esas patrullas a pie que van a ser su cometido principal. Va a empezar a hacer procedimientos sobre esas patrullas a pie o seguridad a pie. Si es seguridad estática, pues voy a crear procedimientos para esa seguridad estática. Si es seguridad dinámica, ya sea a pie o en vehículo, también voy a crear procedimientos para ese equipo de trabajo y para que realice sus cometidos principales. Si es, por ejemplo, una unión militar, pues todos los cometidos que sean de santidad. Es decir, si yo estoy entrenando un equipo de 5 personas, pues voy a empezar por los cometidos de ese equipo de 5 personas. Y si estoy entrenando un equipo de 30, pues empezaré por el equipo de 5 y cuando todos esos equipos de 5 estén entrenados, empezaré a entrenar cometidos de los 30. Y eso es un poco como intento orientar yo esa preparación, empezar de abajo a arriba. Una vez tenemos esos procedimientos, digamos, para los cometidos principales de ese equipo de trabajo, pasaría a entrenar planes de contingencia. Es decir, crear o pensar en todas las posibilidades de lo que nos puede suceder y al menos crear planes para dos de ellas, que son la más peligrosa que nos pueda suceder y la más probable. Entonces, al menos esas dos tienen que tener una respuesta táctica cuando nos enfrentamos a un cometido de seguridad. De hacer frente con nuestros procedimientos a lo más peligroso que nos puede pasar y a lo más probable que nos pueda suceder. Ya sabéis que la seguridad es muy aburrida, digamos, o muy rutinaria, pero en un momento determinado se puede complicar, ¿vale? Y podemos estar toda la vida esperando un momento y que llegue el último día en el que trabajemos. Entonces, como os digo, siempre alerta y hay que matar esa rutina. Una vez tenemos esos cometidos como equipo principales entrenados, yo me metería, como os digo, a procedimientos de equipo. Y una vez hemos trabajado la más probable y la más peligrosa, lo que tenemos que hacer es crear planes de contingencia y procedimientos, o tácticas y procedimientos, para hacer frente a esas amenazas. Es decir, si estamos haciendo seguridad estática, pues procedimientos para qué hacer si tenemos una baja, por ejemplo. Y qué pasa si esa baja es el jefe del equipo. ¿Qué pasa si es el segundo del equipo? ¿Qué pasa si es el tercero y qué pasa si es el cuarto? Por ejemplo, si somos un equipo de 4, ¿vale? Y hay que practicar todos los temas, ¿vale? O sea, hay que practicar todas las opciones. Eso, por ejemplo, en bajas. También practicaría, por ejemplo, embarques y desembarques de vehículos. Practicaría reacciones a incidentes. Practicaría evacuación de bajas, atención de bajas. Ya un poquito integrar toda esa formación que hemos recibido a nivel individual, integrarla al equipo de trabajo, ¿vale? ¿Cómo voy a sacar a la gente del vehículo si tuviera un incidente? ¿Qué pasa si cae el conductor? ¿Qué pasa si cae el acompañante? ¿Qué pasa si caen los pasajeros de detrás? ¿Cómo voy a proporcionar seguridad a esos 360 grados una vez vaya metido en el vehículo? O si voy a pie, ¿vale? Todo eso hay que entrenarlo y hay que practicarlo. Entonces, muchas veces la gente tiende a entrar en rutina y pensando que ya lo tiene todo entrenado cuando es que es infinito el abanico de posibilidades que podemos hacer para prepararnos, ¿vale? Y además, normalmente no avisa cuando sucede algo o cuando pensamos que tenemos mucho tiempo para entrenar, es cuando muchas veces nos mandan a hacer algo para lo que nos damos cuenta de que no estamos suficientemente preparados, ¿vale? Entonces no esperemos a eso y aprovechemos siempre el tiempo que tenemos, porque aunque después nos manden a un cometido para el que no estamos preparados, todo ese bagaje que tenemos como equipo va a suponer muchísimo a la hora de enfrentarnos a una nueva situación, porque toda esa cohesión que hemos creado en el equipo nos va a permitir afrontar cualquier situación. Y también de aquí la importancia de entrenar, por ejemplo, todos juntos todos los días. Yo es una cosa que intento hacer mucho y para mí es fundamental, tanto para la psicología del personal como para conocer de verdad al personal y para dar ejemplo, ¿vale? Y además para crear un ambiente saludable en el que la gente se va a abrir y va a hablar contigo de cosas incluso personales porque pues te da su confianza, ¿vale? Y cohesiona mucho los equipos de trabajo. Entonces yo os recomiendo que entrenéis con vuestro equipo. Y como os digo, una vez ya hemos entrenado los aspectos individuales, hemos entrenado los cometidos principales de esa persona, hemos entrenado los cometidos principales de ese equipo y los planes de contingencia
para lo más peligroso, lo más probable, y luego ya otro montón de situaciones que se nos puedan presentar, pero que no sean tan prioritarias, nos quedaría, digamos, evaluar ese equipo o buscar indicadores, ¿vale? Los indicadores, digamos que a nivel empresarial están muy de moda, pero a nivel de formación no están tan de moda. Han sido tradicionalmente los exámenes, pero yo sí que buscaría indicadores que no tienen por qué ser un examen, puede serlo, pero no tiene por qué, para que me indiquen, digamos, si hemos alcanzado los objetivos de preparación y si se han alcanzado correctamente. Es decir, si las personas realmente se han transformado y han absorbido esa información, porque de nada sirve que yo les haya dado 17 clases magistrales de 1 hora si no han retenido absolutamente nada o han retenido 3 conceptos. Para eso les doy 10 minutos con los 3 conceptos y es mucho más óptimo, ¿vale? Y estamos aprovechando el tiempo del personal. Entonces, esos indicadores tienen que ser realistas, en primer lugar, tienen que ser lo que de verdad, no lo que yo quiero que la gente sepa, sino lo que saben de verdad. Y por otro lado, ver si realmente la formación ha sido útil y si la gente ha aprendido, ¿vale? Perdón. Y como os digo, no alimentar mi ego como profesor o como instructor o como entrenador para pensar que lo que yo pretendía enseñarles ya lo saben, o quitarme, digamos, yo la responsabilidad, alimentar mi ego y decir, no, no, yo ya se lo he dado, es su responsabilidad no haberlo aprendido. Eso no es real, ¿vale? No es real y no nos va a dar buenos resultados. Hay muchísima gente que hace esto, se quita la responsabilidad porque él ya impartió la sesión. Bueno, pero es que el objetivo no es tu ego personal, el objetivo es la transformación de la gente, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, ese indicador es muy importante. Si veis a un instructor que él se quita la responsabilidad de encima diciendo que él ya lo ha dado, creo que, bueno, es uno de los errores más comunes que yo más he visto. Entonces, pues bueno, simplemente que os miréis para adentro si sois vosotros los que lo estáis haciendo o que miréis para afuera si alguien lo está haciendo y le digáis, oye, mira, creo que no es la forma de orientar la preparación, ¿vale? Creo que el objetivo es la transformación de la gente, no el hecho de que tú alimentes tu ego y pienses que como ya lo has dado, ya está todo hecho, ¿vale? Entonces, algo hemos hecho mal si no hemos conseguido que la gente se transforme al final de la formación. Y esto es un poco, compañeros, lo que os quería contar, remarcar la importancia del contexto frente al contenido y de los indicadores, ¿vale? Al final de la preparación o durante la preparación para ver que estamos siguiendo los pasos adecuados y que la gente realmente está aprendiendo y que lo que les estamos enseñando es útil. Y también considero muy útil dentro de estos indicadores el feedback, ¿vale? Que nos den feedback y nos digan hasta qué punto han aprendido y qué mejorarían, qué es lo que no les ha gustado, qué puntos se han visto más flojos, en qué puntos se han visto más fuertes, ¿vale? Para ver también en qué punto está el equipo. Y poco más, compañeros, esto es lo que os quería comentar hoy. Espero que todas estas cosas os sirvan. No obstante, si aquí me estáis escuchando y hay algún jefe de equipo que quiera que hablemos un rato y que veamos en qué punto está y si yo le puedo seguir ayudando, escribidme, por favor, por privado la palabra jefe y yo hablaré con vosotros y os intentaré ayudar en lo que pueda para orientar la preparación de vuestro equipo o la vuestra personal, ¿vale? Y como os digo eso, si hay algún jefe de equipo que quiera hablar conmigo un rato y ver cómo puedo ayudarle a aumentar su nivel de formación, que me escriba la palabra jefe y yo estaré encantado de hablar contigo un rato y ver cómo podemos orientar y cómo podemos mejorar esa preparación, ¿vale? Y nada más, compañeros, espero que esta clase rápida os haya servido, que os llevéis alguna lección identificada y si es que os la lleváis, por favor, comentadme, decidme si os ha servido, si no os ha servido, qué os ha servido y qué no. Y os pediría que implementéis, es decir, que no solo absorbáis las ideas que os he dado, sino que las probéis, que las implementéis en vuestro equipo de trabajo y si fuera posible, eso sería ya la bomba, que me digáis si os ha servido o no esa aplicación y cómo lo habéis aplicado, ¿vale? Muchas gracias, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente directo. Un saludo y hasta el próximo día.